Bueno, pues empezamos ahora. Buenas tardes, soy Patricia García, psicóloga de la Asociación El Andalucía. Hoy tenemos el taller denominado Manejo de secreciones y cuidados respiratorios en la ELA. Para nosotros era súper importante tocar esta temática por el disconfort, por los problemas en la calidad de vida que le proporcionan a los pacientes de ELA cuando aparecen las secreciones, y el manejo siempre o casi siempre es bastante complicado, ¿no? No hay una receta común para todos. Perdona, tengo que... voy a... Es que no voy a poder atender a la gente que no puede entrar. Voy a dar paso a las dos ponentes que van a dar el taller, que son la doctora Candela Caballero y la doctora Esther de Benito. Ambas neumólogas súper implicadas en la ELA, no solamente desde lo que es la unidad de ELA del Rocío, sino una implicación personal. Y bueno, muchos de los afectados que le hemos comentado que hacíamos el taller, pues la verdad es que lo decían con mucho cariño, ¿no? Sus doctoras y sus médicas de referencia, ¿no? Que eso es súper importante. Este taller es grabado, por lo tanto, si alguna persona no quiere que se le vea en la cámara, no quiere que, bueno, que pueda aparecer, es el momento para apagarla. Y todas las preguntas que vayan a tener a lo largo del taller pueden ir haciéndolas en el chat del Zoom y nosotros vamos a leerlas al final, ¿vale? Por no interrumpirlas a ella y que sea pues más cómodo. Solamente daros las gracias a todas las personas asistentes. Este taller se colgará en nuestro canal como otros talleres que hemos grabado, y si alguna persona, porque es un foro público, no quiere hacer esta pregunta, yo creo que la doctora Candela y Esther seguro que, bueno, que en privado le pueden solventar alguna duda vía email, bueno, pues de alguna cuestión, ¿no? Que muchas veces hay personas que son más tímidas a la hora de hacer aquí una pregunta en este foro. Y ya sin más, daros las gracias y daros paso. Muy bien, Patricia. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, tanto Candela como yo es la primera vez que hacemos este tipo de taller y la verdad es que lo hemos hecho con mucha ilusión y nos apetecía mucho pasar este ratito con vosotros y esperamos sinceramente que os sirvan y que os resolváis dudas y cualquier cosita que necesitéis, pues nos la comentáis. Entonces voy a empezar yo con el taller. Voy a poner esto en modo presentación. Ahí, vale, perfecto. Entonces, bueno, pues como ha dicho bien Patricia, el taller de hoy va sobre manejo de secreciones y cuidados respiratorios en el paciente con ELA. Como todos sabéis, desgraciadamente la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, con pérdida de las motoneuronas encargadas de transmitir la fuerza muscular. Esto produce una debilidad progresiva de la musculatura a nivel espinal cuando afecta a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Cuando afecta a la musculatura vulvar, que hablaremos un poquito más adelante de eso, se va a afectar la deglución, el habla y la musculatura respiratoria, y se ha visto que también puede afectar a alteraciones cognitivas y producir algún tipo de demencia. Cuando afecta a la musculatura, la afectación de la musculatura respiratoria es lo que marca el pronóstico. Entonces nos vamos a centrar en este ámbito. Es importante que tengáis en cuenta que, salvo que el paciente tenga una enfermedad previa que afecte al pulmón, el pulmón de los pacientes con ELA es un pulmón sano. Lo que está afectado es la musculatura de respirar, que es la parte de fuera, la pared torácica. La musculatura que utilizamos para respirar es lo que se encuentra debilitado en estos pacientes. Y yo siempre en la consulta les pongo el mismo ejemplo. Los pulmones son como dos globos. Para que esos dos globos se inflen y se desinflen, necesitamos usar unos músculos que principalmente son los músculos que están entre las costillas y el diafragma, que hacen el movimiento de inflar y desinflar ese globo. De forma que la respiración está compuesta por dos fases. Primero inspiramos, llenamos el pulmón de aire, el globo se infla. Eso se produce gracias a los músculos que hemos dicho, que se contraen, y el diafragma, que es como una cupulita que está aquí abajo en la barriga, se contrae y baja, con lo cual ese globo, el pulmón, se infla. En la fase de la expiración, el globo se desinfla, los músculos esos que se han contraído se relajan, de forma que el diafragma sube y podemos expulsar el aire.
¿Qué pasa cuando tosemos? Estos músculos también hacen su acción en el momento de la tos. Si hacéis el gesto de toser de forma consciente, tenéis que llenar el pulmón, hacemos una inspiración profunda y los músculos respiratorios que hemos hablado antes, además de los músculos orofaringeos de la garganta, hacen una compresión, se contraen, aumenta la presión intratorácica y entonces podemos toser, ¿vale? Y expulsamos las secreciones o lo que tengamos que expulsar de la vía aérea. Con lo cual, los músculos respiratorios intervienen tanto en la respiración como en la fuerza para toser. De forma que si están afectados los músculos respiratorios, se va a afectar más la hipoventilación, ese pulmón le va a costar trabajo llenarse, ese globo, y cuando se afectan los músculos respiratorios, también se produce una tos ineficaz. Esa contracción de la musculatura que hemos hablado antes para expulsar las secreciones, para toser, para tener fuerza para toser, se ven afectados también. No baja. Espérate, pues se me ha quedado esto pillado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una afectación vulvar? Bueno, pues afecta la zona de la garganta, ¿vale? De los músculos orofaringeos. En este caso, los pacientes lo que les ocurre es que se les afecta el movimiento de la lengua. Por eso decimos que la afectación vulvar tiene afectado el habla, ¿vale? Son pacientes que les cuesta trabajo pronunciar, que les cuesta trabajo movilizar la comida, el bolo, en la boca, ¿vale? Y son pacientes que a la hora de tragar, de hacer la deglución, tienen también esa dificultad. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que van a aparecer cuando tenemos afectación respiratoria? Bueno, pues va a aparecer disnea, o sea, vamos a tener sensación de falta de aire cuando a lo mejor hacemos un esfuerzo mayor. Vamos a tener ortopnea. Ortopnea es que cuando nos tumbamos, esos músculos respiratorios de los que hablábamos antes, tienen que hacer más esfuerzo porque tienen que vencer la gravedad, con lo cual el paciente cuando se tumba va a notar que le falta más aire. Son pacientes que se pueden levantar con dolor de cabeza, con sueño, porque no descansan bien por la noche. Va a haber cambios en la voz, va a haber la disfagia, como hemos hablado antes por la afectación de la parte vulvar, esa afectación de la tos con una tos ineficaz y además el hecho de tener una tos débil y una tos ineficaz hace que las secreciones bronquiales no podamos expulsarlas de forma correcta, con lo cual eso va a promover el que tengamos infecciones de repetición. Se van a acumular las secreciones en los bronquios y eso hace que tengamos más infecciones. ¿Cómo podemos tener un buen manejo de secreciones y ayudar a esa musculatura? Bueno, lo primero de todo es las medidas preventivas. Vamos a intentar prevenir el que no tengamos secreciones, el que no tengamos infecciones respiratorias y cómo. Bueno, pues principalmente la vacunación es súper importante, que esto además es una pregunta que nos soléis hacer mucho en la consulta y soléis llamar para decir, oye, ¿qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Pues sí, hay que vacunarse de la gripe, del neumococo y del COVID, ¿vale? Es muy importante también una ingesta adecuada de líquidos. Esas secreciones que hablábamos antes, se quedan en los bronquios, si están bien hidratadas, están más liquiditas, sale con mayor facilidad que si no están hidratadas y están más secas y más duras. Cuando tengamos cualquier síntoma de infección respiratoria hay que consultar precozmente porque hay que poner tratamiento para que esa infección y esas secreciones no vayan a más, ¿vale? Y el tema de las mascarillas y gel hidroalcohólico. Cuando venga alguien a visitarnos a casa que esté resfriado o que tenga algún signo de infección respiratoria, vamos a usar mascarilla, vamos a hacer lavado de manos, gel hidroalcohólico, ¿vale? El soporte respiratorio, bueno, el soporte respiratorio lo que nos va a hacer va a ser ayudarnos a esos músculos respiratorios. Hablaremos un poquito más adelante, hablará Candela de las maquinitas que os comentamos en la consulta, que algunos usáis para dormir, etcétera. Esas maquinitas lo que hacen va a ser ayudar a esos músculos respiratorios, sobre todo al dormir al principio, para hacer ese movimiento que hablábamos antes de inflar y desinflar el globo, ¿vale? Con lo cual eso va a producir un alivio de síntomas y además han demostrado aumentar la supervivencia y evitar las hospitalizaciones y además mejoran la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo evaluamos nosotros de forma más objetiva si los pacientes tienen afectación respiratoria o no? Bueno, pues en la consulta
solemos hacer una espirometría, la prueba de soplar, que la hacemos sentado y en decúbito supino tumbado, ¿vale? Como hemos dicho antes, los músculos respiratorios cuando se tumban tienen que hacer más esfuerzo para hacer ese movimiento de inflar y desinflar, ¿vale? Con lo cual, si hay una diferencia entre la capacidad de pulmonar sentado y tumbado, a nosotros nos da información sobre eso, que esos músculos se están ya viendo afectados, ¿vale? Por eso siempre hacemos normalmente la espirometría sentado y tumbado. Otro dato que nos da también información, que siempre lo ponemos en la consulta, es el carnógrafo, ¿vale? La PCO2 transcutánea, que es lo vemos aquí abajo en la diapositiva, que esta es una pincita que se pone aquí en la orejita, que cada vez que llega el paciente a la consulta se lo ponemos. Eso nos da el valor del carbónico, ¿vale? Nosotros cuando respiramos cogemos oxígeno y el tóxico que expulsamos, por así decirlo, es el carbónico. Si el carbónico empieza a elevarse, eso nos da a nosotros información sobre que ese pulmón, esos músculos respiratorios, no están haciendo bien ese movimiento de desinflarse, con lo cual no está expulsando bien ese tóxico, ¿vale? La evaluación de la tos la podemos hacer, o la hacemos, con el pico flujo de la tos, ¿vale? Este es el aparatito que veis aquí en la diapositiva, y eso lo que hacemos en la consulta es deciros, ahora vamos a poner un vídeo de cómo se hace, deciros que tosáis a través del pico flujo para ver qué fuerza tenéis para toser. Como hay pacientes que al afectarse al tener una afectación vulvar, les cuesta mucho trabajo sellar bien los labios a través de la boquilla del picoflujo, se puede hacer también con mascarilla, ¿vale? Porque si no sellamos bien los labios en la boquilla, se escapa aire por fuera y no nos sirve el valor porque no es real el valor. Entonces vamos a ver aquí primero un vídeo de un picoflujo de la tos con la boquilla. ¿Vale? Y ahora vamos a ver un picoflujo de la tos realizado con la mascarilla. ¿Vale? Entonces, ahora va a empezar ahora va a seguir la charla Candela, hablando un poquito más sobre concretamente soporte, déjame compartir, soporte respiratorio y qué dispositivos tenemos. Dejar de compartir. Ya está, Chol. Muchas gracias, Esther. Ahora vamos a dar paso a la doctora Candela Caballero y ya nos va a explicar la segunda parte, que es cierto que hay pacientes que hoy acuden aquí que todavía no tienen ningún sistema ventilatorio puesto y una de sus dudas era, bueno, pero ¿tengo que estar informado o no? Bueno, en ese sentido nosotros siempre decimos bueno, que por recibir esta información no van a tener nada perjudicial y que muchas veces pues, pueden conocer que ese despertares continuos que tienen por la noche tienen solución. Así que, Candela, cuando quieras. Muchas gracias. Pues efectivamente, bueno, la consulta, ¿no? Como ha dicho Esther, hacemos varias o tratamos varias cosas. Lo primero son, pues os preguntamos cada vez que venís, que a veces somos un poco repetitivos, ¿no? Todos los síntomas que ha explicado Esther. Después hacemos las pruebas. Es verdad que dependiendo del hospital en el que estemos, dependiendo del paciente, ¿vale? No a todos los pacientes les hacemos las mismas pruebas, porque como ha dicho Esther, pues hay pacientes que a lo mejor tienen una afectación de un tipo que necesitan hacer el pico flujo de la tos con mascarilla, otros no pueden hacerlo, es decir, que se individualiza, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos porque a lo mejor algunos de ustedes están pensando, uy, a mí esto no me lo han hecho, a mí esto no me lo hacen. Bueno, va a depender mucho del momento también de la enfermedad en la que estemos, ¿vale? Del tipo de dispositivo que tengamos para hacerlo, pero bueno, nosotros lo hemos hecho un poquito de manera general y luego, como ha dicho Patricia, pues si alguno tiene alguna duda concreta de esto a mí no me lo han hecho o en qué momento deberían de hacérmelo, pues por supuesto, digamos, estamos encantados, ¿no? De poder un poco dilucidar esas dudas. Una vez que el paciente nos ha contado en la consulta, pues cómo se siente, si tiene algún síntoma, si no, y que hemos hecho la valoración objetiva, ¿no? Que ha comentado Esther, pues llega el momento de ver si podemos aportarle o hace falta, ¿no? Que de alguna manera pues tomemos alguna iniciativa para ayudar a esa musculatura.
Y esa musculatura pues podemos ayudarla principalmente de dos maneras. Con una maquinita que nos ayuda a inflar y a desinflar ese pulmón, como nos ha explicado Esther, que es la ventilación mecánica, ¿vale? Que es con una mascarilla normalmente, que es la ventilación mecánica no invasiva, y la fisioterapia respiratoria. Lo más importante del día de hoy, yo creo que es que un poco nos quede claro que este tipo de medidas, pues como ha dicho Esther, mejoran la supervivencia, mejoran la calidad de vida, mejoran la calidad del sueño, ¿vale? Entonces, cuando solemos plantearlas en la consulta, aunque a veces no haya ningún síntoma por parte del paciente, normalmente se indica en el momento que vemos más adecuado. Entonces, es importante que con calma y poco a poco, pero que vayamos, digamos, incluyéndolas en nuestro día a día, ¿no? Porque muchas veces con la fisioterapia lo que pasa es que como no le vemos un beneficio a corto plazo, porque no es un paracetamol que me tomo cuando me duele la cabeza y se me quita, sino que es más bien una carrera de fondo, nos da un poco de pereza, nos cuesta trabajo porque ya en el día a día tenemos muchas cosas y como vamos además más despacio, es algo que solemos dejar de lado, ¿no? Y esa parte, junto con las medidas preventivas que ha dicho Esther, pues marcan realmente una diferencia en la evolución. Entonces, bueno, es bastante importante que intentemos poco a poco pues irlos incluyendo en nuestro día a día. Con respecto al soporte ventilatorio, voy a ver si me pasa la diapositiva. Ahora, ¿vale? Pues el objetivo es lo que hemos dicho, compensar esa hipoventilación, es decir, conseguir que ese globo se infle y se desinfle, ¿vale? Aquí en la diapositiva veis algunas maquinitas de ventilación mecánica no invasiva, no están puestas todas porque hay muchísimas marcas, pero bueno, al final hemos puesto con la que nosotros trabajamos más. Dependiendo del momento también, ¿no? De la enfermedad y del momento o de la debilidad de nuestra musculatura, pues el dispositivo que vamos a necesitar tendrá más prestaciones o menos, o más parametritos, más botones, ¿vale? Que Esther y yo o el resto de neumólogos tienen que tocar o menos, pero la sensación que vosotros vais a notar pues es la misma, es que cuando metéis aire, cuando inspiráis, la máquina mete aire, y cuando expiráis, pues digamos que la máquina deja de meter aire y os deja echar ese aire, ¿vale? Y con eso vamos a conseguir que ese globo se infle y se desinfle. Siempre decimos que es no obligatorio, pero que lo ideal es utilizarlo en las horas de sueño. ¿Por qué? Porque a todo eso que ha comentado Esther de la musculatura débil y a que cuando nos tumbamos pierde la gravedad, además de manera fisiológica, los músculos se relajan cuando dormimos, ¿vale? Entonces por eso siempre decimos en las horas de sueño, porque si nuestra musculatura está débil y además está relajada porque le toca relajarse en las horas de sueño, y no le ayudamos, pues va a llegar un momento en que ese diafragma, sobre todo, de estar, digamos, esforzándose, va a llegar un momento en que se va a agotar y nos vamos a cansar. Siempre tenemos que intentar que el inicio de estas maquinitas sea antes de que el paciente tenga síntomas importantes, antes de que nos duela la cabeza, antes de que tengamos una ortopnea importante. Es verdad que hay veces que el cambio es brusco y no nos da tiempo a hacerlo de manera precoz, ¿vale? Pero sí es cierto que lo ideal es poder adelantarnos. ¿Por qué? Porque esta máquina va a mejorar nuestra calidad del sueño, nuestra calidad de vida, mejora la supervivencia y estabiliza dentro de lo posible la función pulmonar porque hace que ese diafragma no se agote. Entonces, aunque a veces en la consulta os planteemos utilizarle, digáis, pero si yo me encuentro bien, que sepáis que ahí detrás hay un motivo, ¿vale? Que lo ideal es intentar empezarlo antes de que aparezcan los síntomas. Hay en ocasiones que el paciente ha venido a la revisión, estaba muy bien, las pruebas estaban aceptables y a lo mejor a los 4 meses cuando lo hemos visto, pues hay una diferencia importante y ya el paciente tiene síntomas. No siempre nos podemos adelantar, pero como tenemos que hablar de lo ideal, pues lo ideal es eso, ¿vale? Las maquinitas, bueno, tienen este aparatito, ¿no? Que hemos visto aquí, junto con una tubuladura, el tubo que se conecta y al final de la tubuladura va una mascarilla. Y esta foto que siempre la ponía Emilia Barroc, que ha sido nuestra y que es nuestra maestra en el tema de la ELA, ¿vale? Pues se la hemos copiado. Y es que narices y caras hay muchísima variedad y precisamente por eso en el mercado cada vez hay más tipos de mascarillas, ¿vale? Porque no todas las mascarillas van igual para todos los pacientes. Algo que nos pasa mucho en la consulta es que a lo mejor cuando ponemos una mascarilla que nos cubre la nariz y la boca, me dicen, no, pero es que mi vecino, mi amigo, mi padre, es que tiene una que es muy pequeñita, que solo me tapa la nariz. Bueno, pues es importante que sepáis que no a todos los pacientes todas las mascarillas le van bien. Porque hay pacientes que, por ejemplo, si tiene muy débil la musculatura facial y le ponemos una solo de nariz, todo el aire que entra por la nariz va a salir por la boca y entonces, uno, no va a ser efectiva la ventilación y además es más incómodo, ¿vale?
Hay pacientes que a lo mejor tienen la ventilación puesta pues 16 horas al día, entonces durante el día le daremos un tipo de mascarilla para que, bueno, pues pueda ver la tele, pueda comunicarse, pueda comer y por la noche le pondremos otra. Entonces siempre intentamos individualizar. Es verdad que hace a lo mejor 10 años, cuando yo empecé en la unidad, no teníamos tanto margen de maniobra, no teníamos tanta oferta de mascarillas, pero cada vez hay más oferta y bueno, siempre intentamos individualizarlo dentro de las opciones que tenemos. Además, hay algunos tipos de interfaces, ¿no? Que no son mascarillas como tal, como esta pipeta que veis aquí, que a veces pues la ponemos durante el día en pacientes que a lo mejor tienen ventilación mecánica no invasiva 24 o 18 horas al día. Y bueno, pues a lo mejor todavía siguen comiendo por boca. Comer con la máquina a la vez a veces es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que se llama una pipeta bucal, que para momentos puntuales a veces la ponemos porque el paciente puede cogerla o su familiar o con un soporte, un apoyo en la silla, ponerse la demanda de tal manera que puede comer, si se cansa se da 2 o 3 chutes con la pipeta y después sigue comiendo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que os suene, que es una opción, es verdad que, bueno, no es lo más habitual, pero que son alternativas que nos van facilitando un poquito la vida, ¿vale? Ahora os voy a poner un vídeo porque nos parecía más ilustrativo al ser esto online y no ser un taller que tuviéramos los aparatos delante, pues lo que hemos hecho con Patricia, que es la fisioterapeuta que está con nosotros siempre en la unidad y que muchos de vosotros conocéis, y con Esther, yo estoy detrás de la cámara, ¿vale? Pues hemos hecho un vídeo para explicaros la importancia de cómo colocar la mascarilla, ¿vale? Muchas veces nos ponemos nerviosos, la colocamos de cualquier manera, le damos al botón de la máquina y ahora eso empieza a echar aire por todos lados, no la toleramos. Entonces nosotros siempre decimos en la consulta que es más importante dedicarle 5 o 10 minutos a la buena colocación de la mascarilla, a la buena colocación de la máquina, para luego poder descansar bien, que hacerlo deprisa y luego, digamos, estar cambiándolo sobre la marcha, ¿no? Porque eso agobia mucho más. Entonces, bueno, hemos hecho un vídeo, ahora me decís si se escucha bien, donde Patricia pues, nos explica muy bien, teniendo de modelo a Esther, pues ese tipo de detalles. No se escucha, ¿no? Creo que no se oye. No, ¿No se oye? no, Pues antes se ha escuchado, ¿no, Patricia? sí. Cuando lo puse antes se escuchaba. A ver, ¿por qué? Porque yo lo oigo perfectamente. A ver, espera. ¿Ahora? No. ¿No? A ver. Qué pena. Bueno, si no lo explico yo, pero era más gracioso que escucharéis a Patricia, la verdad. Eh, a ver, porque esto está al máximo. Eh, venga, voy a intentarlo otra vez. ¿Se oye? No, Ahora bueno, está pausado, creo. pues os lo voy a explicar yo mientras habla Patricia, ¿vale? Era porque así me parecía más gracioso. Pero nada, el caso es que cuando antes la hemos probado sí que se escuchaba, pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo os pongo el vídeo de fondo y yo os voy explicando lo que va diciendo, que al final es lo mismo, ¿vale? Bueno, nos dice que este es el dispositivo, esta es la máquina que vamos a utilizar. Seleccionamos el tipo de mascarilla, como hemos dicho, dependiendo de las características del paciente, ¿vale? En este caso hemos elegido una oronasal con apoyo, porque Esther abre mucho la boca cuando duerme y entonces fuga, ¿vale? Primero colocamos parte de la silicona y luego ajustamos el arnés. El arnés suele tener unos clips, ¿vale? Que conectamos en los lados de la mascarilla. Y una vez que los hemos enganchado, tenemos que ir de manera bilateral, un poquito de un lado y un poquito de otro, intentando ajustarla de tal manera que quede siempre centrada, ¿vale? Que no nos quede ladeada. Si nos ha quedado ladeada, tenemos que quitarla y volverla a poner. Y, por ejemplo, con esta mascarilla, con esa pieza que tenemos ahí, ¿vale? Con esa pieza que hay ahí, digamos que se puede acercar o alejar la mascarilla. ¿Esto porque es importante? Porque para personas, por ejemplo, que tienen una nariz prominente, si no tenemos este tipo de dispositivo que nos ayuda a separar la mascarilla, pues muchas veces les hace muchas heridas a nivel del puente nasal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tipo de mascarilla que para ese perfil de paciente viene muy bien, aunque de inicio parece muy aparatosa, hay pacientes pues, que funciona muy bien. Venga, ahora Patricia va a encender la máquina una vez que le ha colocado la BiPAP. Decir que hay pacientes que prefieren empezar la colocación de la mascarilla con la máquina encendida
Y hay otros pacientes que el hecho de que la máquina le esté echando aire la agobia. Normalmente nosotros recomendamos que se ponga la mascarilla y justo en ese momento se encienda, pero bueno, eso ya cada uno a gusto del consumidor, ¿vale? Todo es válido y cada uno tiene que adaptarlo a como le venga mejor. Con el aire que entra, abre el pulmón y después digamos, desaparece el aire. Con esos agujeritos que veis ahí, ¿vale? Estos agujeritos que veis aquí, tiene que salir aire, es obligatorio, porque por ahí se elimina el carbónico que ha dicho Esther. Entonces es muy importante que no tapemos esos agujeritos, porque a veces hemos tenido pacientes que han venido a la consulta con eso tapado, ¿vale? Porque es que sale aire, porque es que molestaba a mi pareja. Entonces es importante, cada mascarilla lo tiene en una zona que sepamos que tiene que salir aire, porque si no el carbónico que estamos eliminando nos lo estamos volviendo a tragar, ¿vale? Comprobamos, ¿vale? Comprobamos que sale el aire y ahí veis perfectamente esos agujeritos. No todas las máquinas lo tienen en el mismo sitio, ¿vale? Luego tenemos que comprobar que no haya fuga peri-mascarilla. Es muy importante que chequeemos en los ojos, porque si sale aire a los ojos nos puede hacer alguna ulcerita, entonces eso es muy importante. Si a pesar de que intentamos colocarla, vemos que no sale aire a los ojos, pues tenéis que contactar con nosotros. Nosotros solemos probarla siempre en la consulta, antes de que os la llevéis a casa, ¿no? Pero a veces, bueno, pues a lo mejor la mascarilla que pensamos que es mejor no la tenemos disponible, la mandamos al domicilio y bueno, pues ese es un poco el tipo de comprobaciones que tenéis que hacer, ¿vale? Además, lo que está señalando ahora Patricia, que vais a ver en el vídeo, es una valvulita que se abre y se cierra. De tal manera que imaginaros que se va la luz y la máquina se queda parada. Bueno, pues no os vais a asfixiar, esa mascarilla tiene un dispositivo de seguridad que abre la valvulita para que podáis respirar. Eso es muy importante porque hay pacientes bueno, que eso es uno de los miedos que tienen, ¿no? Entonces, que sepáis que eso no va a pasar, que las mascarillas están preparadas para eso, para que si se corta la luz, vosotros podáis respirar hasta que, digamos, pues os la quitéis, ¿no? Unos segundos. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es otro vídeo, que si no se escucha, pues yo os lo cuento también, ¿vale? ¿Se oye? No, ¿no? Vale, bueno, pues nada, aquí lo que está diciendo es que el circuito es la mascarilla, la tubuladura, ¿vale? Y que algunas máquinas tienen un humidificador, que es ese aparatito donde se mete agua, ¿vale? Y eso lo que hace es metiendo agua destilada de consumo humano, lo hay en los supermercados, por ejemplo, en Mercadona lo hay, normalmente tenemos que fijarnos en la etiqueta de atrás, ¿vale? Que ponga que es de uso apto para consumo humano. Y además suele poner que se puede utilizar en este tipo de dispositivos. Pues digamos, lo llenamos hasta la marquita que tiene y eso lo que hace es humidificar, ¿vale? De tal manera que a los pacientes que se les seca mucho la boca con la ventilación, pues bueno, es una ayuda que hace que esté más húmedo. Es importante que si sepáis que como tiene diferentes niveles, si lo ponemos muy alto en invierno, se condensa el agua en la tubuladura por el cambio de temperatura. Entonces, que lo habitual es ponerlo entre 2 y 3. Aquí, bueno, un poco lo que comentas es eso, lo del tubo, ¿vale? Y luego, para limpiarlo, ¿vale? Para limpiarlo, ese aparatito se saca y luego podéis sacar también el tubo. El tubo se lava con agua y con jabón y después lo colgamos, por ejemplo, del marco de la puerta, pues para que caiga el agua y se seque. Y el humidificador igual, lo vaciamos, lo limpiamos. Y luego las maquinitas tienen aquí un filtrito azul, ¿vale? A través del cual la máquina, digamos, limpia el aire que entra. Eso también hay que limpiarlo con agua y jabón, dejarlo que se seque y volver a introducirlo. Y otra cosita que tiene la máquina es una tarjeta, ¿vale? Cuando venís a la consulta, ya sabéis que lo primero que hacemos es que aparece Patricia normalmente, coge la máquina, se la lleva y lo que hace es coger esa tarjetita, descargarla y no por ver cuánto tiempo lo usáis o no, que es una de las utilidades que tiene, sino sobre todo porque en esa máquina se quedan registradas algunas cosas que a nosotros nos dan datos de cómo ha ido el mes, los 2 meses, de fugas, si había alguna diferencia entre la noche y el día, se os está costando mucho activar la máquina para que entre el aire, es decir, nos da a nosotros una serie de datos para luego poder optimizar y cambiar una serie de parámetros. Normalmente Patricia se lleva esto, luego viene con un papelito o lo vemos en el ordenador y luego empezamos nosotros a toquetear la máquina, ¿vale? Pues ese es el motivo, porque intentamos ajustar según lo que nos contáis y lo que vemos ahí, ¿vale? Bueno, ha quedado más o menos claro, aunque los vídeos no se escucharan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es la parte de la ventilación, ¿vale?
Importante dedicarle el tiempo necesario y que cuando os planteemos de manera precoz el uso, pues bueno, que entendáis un poco el porqué, ¿vale? Y que sepáis las medidas de cómo utilizarla en casa y sobre todo de cómo colocar la mascarilla. Eso es de las cosas más importantes. Ahora vamos a la fisioterapia respiratoria. Y bueno, ¿por qué es importante la fisioterapia respiratoria? Ya lo ha dicho Esther y yo, pero yo soy muy intensa y os lo voy a volver a repetir porque nos cuesta mucho a veces en la consulta que cuando empezamos la fisioterapia respiratoria, que además Esther y yo siempre la empezamos de manera muy precoz, ¿vale? En la primera visita muchas veces no, porque la primera visita es difícil, somos muchos especialistas, pero en la segunda o tercera visita, pues casi siempre ya, aunque no haya afectación respiratoria, empezamos a recomendaros alguna serie de ejercicios. Y es porque esto ayuda pues a inflar ese globo, a que la mucosidad, las secreciones que se han quedado pegadas se vayan despegando y bueno, pues a que todos los globitos que conforman ese pulmón no se colapsen y que estén infladitos para que entre bien el oxígeno y eliminemos bien el carbónico, ¿vale? Entonces es muy importante hacerla. Tenemos dos tipos de fisioterapia, por así decirlo. Una que es como la preventiva, ¿vale? La que os mandamos desde el principio, que es la carrera de fondo. Y luego otra, cuando ya realmente hay un manejo de secreciones inadecuado, cuando vosotros decís ya me cuesta toser, tengo aquí una sensación que no soy capaz de despegar la mucosidad, me acatarro y me estoy agotando, pues ese digamos que es otro paso de fisioterapia. Y bueno, vamos a hacer un pequeño barrido, ¿no? De cada una de las técnicas. Están las técnicas de la parte, digamos, del inspirómetro incentivado, que eso sobre todo forma parte de la fisioterapia un poco preventiva, ¿vale? Que os he comentado. Y con el ambú, que es una bolsita de aire que veremos un poquito más adelante. Y luego, pues tenemos una serie de aparatos, como que veis aquí, que es sobre todo la tos asistida mecánica y que digamos que se pone ya pues en fase en la que no se maneja bien el moco. Me imagino que todos estaréis preguntando, Jolín, pero claro, tiene que venir un fisioterapeuta a mi domicilio, porque bueno, eso pues la mayoría de las unidades, no, bueno, de los hospitales, digamos, no lo tenemos, ¿no? Es verdad que hay asociaciones como el Andalucía, pues es verdad, es un servicio que prestan, pero lógicamente somos muchos pacientes con dispersión geográfica, hay recursos lógicamente pues limitados, ¿no? Y entonces, bueno, es importante que sepáis que no es necesario como antes, es lo ideal sería que pudiéramos hacer todo con alguien al lado, ¿no? Pero que es verdad que no impide el que lo realicemos. Nosotros normalmente le dedicamos en la consulta bastante tiempo al paciente para que aprenda las técnicas, le decimos al familiar también que las pruebe, siempre le recomendamos que la siguiente visita vengan con los aparatos para revisar cómo lo hacen, entonces la idea es que aprendáis, que nos preguntéis las dudas y que luego se haga de manera mantenida en el domicilio, ¿vale? Es decir, que no necesitáis a un fisioterapeuta en el domicilio, aunque lógicamente, bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, el inspirómetro. El inspirómetro, que es la bolita, como nosotros decimos siempre, lo que hace es ayudar a que ese pulmón se infle y se desinfle. Que tengáis en cuenta que la fisioterapia respiratoria no es para entrenar a la musculatura, ¿vale? Es para inflar y desinflar el pulmón. No queremos tanto entrenar la musculatura, sino ayudar a que ese globo se infle y mueva las secreciones. Lo podemos hacer tanto con la boquilla como si tenemos afectación vulvar con una mascarilla, como veis aquí en la foto, ¿vale? Este es un paciente nuestro de la consulta. Todas las fotitos que vais a ver y vídeos nos han dado permiso en su momento para que lo pongamos cuando las hemos hecho, ¿vale? Y bueno, pues aquí veis que Patricia tiene la mano en el pecho para ver si cuando coge aire ese pecho se infla y se desinfla, de tal manera que así pues se chequea si estamos haciendo bien la técnica. Uno de los fallos más importantes que se cometen con el inspirómetro es que lo cogemos y empezamos a soplar, ¿vale? Muy rápido. Eso no vale para nada, para lo único que vale es para que nos mareemos. Hay que hacer la técnica tranquilo, bien sentado, cogiendo aire, intentando mantenerlo y expulsándolo. Muy despacio y haciendo una pausa si es necesario entre una inspiración y otra. Así tiene sentido. Si llega un momento en que ya no podemos movilizarlo, pues eso también nos lo tendréis que decir porque tendremos que pasar a otro tipo de dispositivo en el que no necesitamos digamos nosotros, ayudar tanto o ser tan activos, ¿no? Y eso es la maniobra con ambú, la maniobra de hiperinsuflación que decimos. El ambú es este aparatito de aquí, que es una bolsa de aire, ¿vale? Que lo que hace cuando lo apretamos, ahora veis un vídeo, que aunque no se escuche, es simplemente para que veáis el vídeo, entra aire,
el paciente se pone la mascarilla de tal manera que cuando nosotros apretamos esa bolsa de aire, entra aire. Siempre decimos que lo ideal es que se hagan 2 o 3 insuflaciones seguidas y que se cierre la glotis, como cuando tenemos hipo. Metemos aire, aguantamos la respiración, metemos aire, aguantamos la respiración, metemos aire, aguantamos la respiración y luego soltamos, ¿vale? Y ahora después os pondré una grafiquita para que veáis el sentido de esto que os estoy contando. Y siempre os decimos que lo ideal es hacerlo 3 veces al día, aunque cuando empezamos nadie lo hace 3 veces al día, porque es verdad que hasta que lo vamos metiendo en nuestra rutina, ¿no? Pues son muchas cosas y cada especialista entramos con nuestro libro y bueno, pues al final a vosotros la tarea se os acumula, ¿no? Entonces hay que ir intentando poco a poco encontrarle el hueco. Y bueno, aquí vais a ver, ¿no? Como al principio Patricia le está explicando, coge aire. A la vez que coge aire, él respira, cojo aire y ahora lo suelta, ¿vale? Siempre al principio no os gusta nada cuando lo explicamos en la consulta, pero una vez que entrenáis, normalmente en la siguiente visita ya domináis todos la técnica. Esto que está haciendo Patricia, normalmente le decimos a la familia pues que se ponga a nuestro ladito y lo practique, ¿no? Para ver si lo hacen bien. Esta es la gráfica que os decía. Mire, esta curvita que veis aquí es el aire que entra y sale cuando respiramos normal, ¿vale? Cuando metemos el aire con el ambú, ¡pum! ¿Habéis visto cómo aumenta el aire que entra? Como no dejamos que ese aire salga, volvemos a meter y otra vez entra más aire, otra vez entra más aire, de tal manera que ese pulmón se va a inflar mucho y va a movilizar las secreciones. Y además, si necesitamos que nos ayuden a toser y hacemos el ambú antes, pues digamos que va a ser mucho más efectiva la tos que tenemos. Si se puede meter. A esta técnica del ambú le podemos añadir una serie de compresiones, ¿vale? O bien en la nariz, o bien en la nariz, perdón, o bien en la barriga, ¿vale? Como veis aquí, subiendo el diafragma, o bien en el tórax, que lo que hacen es darle fuerza a esos músculos intercostales para que expulsemos las secreciones. Entonces, cuando explicamos la tos asistida manual, normalmente os decimos que hagáis el ambú y después con las manos, ¿vale? Que el cuidador pues digamos con las manos, le haga las compresiones o torácicas o abdominales. Eso va a depender de cómo sea el paciente, de si tenemos una PEG. Por ejemplo, en pacientes que tienen una PEG no solemos recomendar las abdominales, lo hacemos en el tórax. Todo eso lo explicamos en la consulta para ayudar al paciente, digamos, a toser. Cuando a pesar de estas maniobras no somos capaces de eliminar las secreciones, pues entonces pasamos a la tos asistida mecánica, que son estos aparatitos que veis aquí, y que bueno, que os ayudan sobre todo, pues eso, a meter aire y a expulsarlo. Aumentan esa fuerza para toser, disminuye también el tiempo que le dedicamos a la fisioterapia respiratoria. Cuando ya nos cuesta mucho movilizar, aunque la tos asistida manual sea eficaz, a veces se hace agotador, ¿no? Porque es mucho tiempo. Entonces, bueno, en ese momento, cuando ya nos cansa mucho, pues ponemos también este dispositivo. Nos ayuda a evitar las infecciones de repetición. Este tipo de dispositivo es importante que no solo lo hagamos cuando tenemos cuadros catarrales, sino que lo hagamos de manera habitual una vez que lo hemos indicado mañana, tarde y noche, nunca después de comer, ¿vale? La fisioterapia respiratoria lo ideal es hacerlo antes de comer. Hacerlo mañana, tarde y noche de manera habitual. Y ahora tengo un catarro, tengo muchas secreciones y las manejo mal, pues si lo tengo que hacer 10 veces al día, lo hago 10 veces al día. Pero que de base seamos constantes, porque nos ayuda mucho a mantener esa capacidad del pulmón. El dispositivo tiene, bueno, pues el aparatito muy parecido a la ventilación, un tubo y una mascarilla, o también puede adaptarse, ¿vale? a la traqueotomía en pacientes que, digamos, tienen una traqueotomía. Esta es la pantalla, ¿vale? ¿Por qué os la pongo? Porque además, como después viene un vídeo, pero no se escucha, pues entonces os lo voy a explicar yo. Es una pantalla donde quiero que veáis las cositas que podemos prescribir, aunque esto lo hacemos nosotros, pero para que entendáis el uso. Hay una parte que tiene un más, ¿vale? Esa es la presión que va a entrar, es decir, la embolada. Cuando yo voy a coger aire, la fase de la tos que ha explicado Esther, voy a coger aire, pues digamos, ahí le ponemos una presión para que ese aire sea más fuerte o menos fuerte. Luego voy a tener la fase para echar el aire, que es la exhalación, ¿vale? Que lo voy a poner más o menos fuerte dependiendo de la fuerza que tenga el paciente y de la cantidad de secreciones que tenga, y luego hacemos una pausa para descansar. Podemos programar tanto las presiones como el tiempo que dura. Normalmente esto lo programamos en la consulta, lo probamos con vosotros. Cuando no lo tenemos en la consulta,
os explicamos cómo funciona y luego Patricia, nuestra fisio, pues intenta ir al domicilio o alguien de la empresa para explicároslos, y ya lo utilizáis de manera automática. Se puede utilizar de manera manual para dar más tiempo o menos tiempo, pero eso lo hacen solo, bueno, pues pacientes que ya están muy acostumbrados a su uso, que tienen mucho manejo y que a lo mejor de manera puntual pues ven que necesitan una inspiración más larga, entonces, bueno, en ese caso sí que lo utilizan, pero normalmente programamos nosotros el dispositivo y vosotros solo tenéis que darle a un botón, colocar la mascarilla. Es importante que la persona que nos ayuda a colocar la mascarilla se ponga por detrás, porque como hace un poco de presión, muchas veces, como tenemos debilidad de la musculatura también del cuello, pues entonces nos vamos para atrás. Entonces normalmente siempre decimos que apoyemos la cabecita en el pecho del que nos lo está haciendo, que nos ayuda a sujetar la mascarilla y entonces hacemos los dispositivos. Solemos recomendar 3 ciclos al día y unas 5 veces, pero claro, si en el primer ciclo ya vienen secreciones, pues lo vamos a quitar, vamos a limpiar las secreciones y lo vamos a volver a poner. Una de las cosas más importantes que explicaba Fernando, que es el fisioterapeuta que tenemos en el hospital, en la planta de hospitalización, pero como no se oye, no lo voy a poner, es que es muy importante siempre terminar metiendo aire. Es decir, empezamos, meto aire, saco aire, meto aire, saco aire, meto aire, saco aire. Cuando decidamos que ya he echado el moco y que ya voy a terminar o ya he hecho los ciclos que me tocan, voy a meter aire y así voy a terminar. ¿Por qué? Porque si terminamos sacando el aire, nuestro pulmón, que es un globo, como ha dicho Esther, se colapsa, ¿vale? Entonces vamos a tener sensación de disnea, con lo cual siempre tenemos que terminar dejando ese pulmón bien infladito. Y eso es muy importante porque no siempre a lo mejor es algo que se resalta y hay pacientes que bueno, cuando se nos ha olvidado decírselo o a lo mejor, bueno, no lo hemos hecho, no lo han hecho así, pues es que después del tosedor se notan que están más incómodos, ¿no? Entonces siempre tenemos que meter el aire. Este era el vídeo de Fernando, que bueno, no os lo voy a poner porque explica un poco lo que yo os he explicado y cómo no se escucha. Y bueno, esto es Patricia en casa de uno de nuestros pacientes, pues haciendo el tosedor. Veis que hay que estar lo más incorporado posible, con la mascarilla. En este caso, Patricia no está por detrás porque tiene una silla con apoyo, ¿vale? Entonces el paciente está apoyado en el respaldo de la silla y le sujeta la mascarilla. Y lo que está haciendo es explicarle, ¿vale? Cuando entra aire, cuando sale aire. Y veis como el pecho, si os fijáis en el pecho se va inflando, ¿vale? Cuando el dispositivo le mete aire y cuando sale. Lo ideal cuando tenemos fuerza para toser es que en la fase en la que el dispositivo nos ayuda a echar el aire, nosotros tosamos, de tal manera que, digamos, es más eficaz, ¿vale? Pero bueno, todas estas cositas pues solemos instruirnos en la consulta porque bueno, todo aparataje nuevo que se lleva a casa siempre causa un poquito de, bueno, pues de estrés, algo nuevo, inseguridad, y bueno, pues siempre estamos abiertos a una vez que lo iniciamos a que vengáis a la unidad, aunque sea solo con neumología, ¿no? Pues para la revisión de este tipo de terapia si tenéis alguna duda. A veces asociado a este dispositivo, cuando somos capaces de subir la mucosidad, pero no echarla, pues bueno, podemos utilizar como complemento, aunque nosotros intentamos evitarlo todo lo posible, pero hay pacientes que tienen que utilizarse, pues el aspirador de secreciones, ¿vale? El aspirador no es para sacar la secreción desde la garganta o desde el pecho y meter la sonda hasta el fondo, sino que es un complemento para que una vez que hemos hecho la fisioterapia, el tosedor, y hemos subido toda la secreción a la boca, ¿vale? O a la garganta, pues digamos que podamos extraerla de una manera eficaz. Hay pacientes que tienen mucha cialorrea, que tienen mucha salivación, ¿vale? Que muchas veces esa sensación de moco y saliva se nos mezcla, nos da una sensación muy incómoda. Pues a veces el tosedor, cuando tenemos esa sensación de velo en la garganta, que no sabemos muy bien si es moco o saliva, a veces ponemos el tosedor, solemos empezar con el ambú, pero si no va bien, pues a veces ponemos el tosedor y luego, bueno, pues aspirar las secreciones. Y hay pacientes, y esta foto me la ha mandado esta tarde una de nuestros pacientes, Luisa, muchas gracias, que creo que estás por ahí, simplemente porque, bueno, siempre intentamos todos los truquitos que todos vais teniendo, pues quedárnoslo en la consulta un poco para que si al resto de pacientes le viene bien, pues puedan utilizarlo. Y eso, bueno, es como un aspirador, ¿vale? Es una boquilla que se pone al final del aspirador,
que ella, por ejemplo, pues se utiliza mucho para cuando tienen mucha sialorrea, como si fuera el aspirador de los dentistas, ¿vale? Cuando tenemos mucha saliva, pues un poco para poder estar aspirándonos de vez en cuando, en vez de con esta sonda, pues con este tipo de dispositivo. Y bueno, nada más, simplemente como conclusión, pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que la ELA pues, se produce no en todos los casos, pero en muchos de los casos y cada paciente en una fase, porque una cosa que sí sabemos de la ELA es que cada paciente es un mundo y hay que individualizar mucho el momento de poner las cosas, porque no todos pasamos por las mismas fases ni en el mismo momento, pues que puede afectar la musculatura respiratoria y que la ayuda a esa musculatura, sobre todo de manera precoz, mejora la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Que la fisioterapia respiratoria es un pilar imprescindible en el manejo de los pacientes y que, bueno, tenemos que empezar desde el principio intentando ser lo más constantes posible y que, bueno, hay diferentes técnicas y dependiendo del momento en el que estemos, pues vamos a aplicar unas medidas u otras. Y que no se nos puede olvidar, sobre todo en la época en la que estamos ahora, ¿no? De virus, de catarros, de gripe, que las medidas preventivas son imprescindibles. La vacunación es imprescindible, el contactar con nuestro médico de manera precoz es imprescindible. Y bueno, que como ha dicho Esther, si hay alguien acatarrado, aunque ahora, bueno, pues sobre todo en las fiestas, todos queremos vernos, pues, no, pues que lo hagamos con precauciones, con nuestra mascarilla, nuestro gel hidroalcohólico, lavado de manos, y eso que parece una tontería, pues en el COVID hemos visto la importancia que tiene, ¿no? Entonces, que lo poco positivo que ha tenido el COVID, pues que lo aprovechemos y lo apliquemos. Y nada más. Aquí hay una representación de parte del equipo, no estamos todos, pero nunca conseguimos tener una foto actualizada de todos a la vez, del equipo de ELA. Dar las gracias a Patricia, nuestra fisio de la unidad, y a Fernando, que es el fisio de planta, ¿no? Que nos ayudan y nos aportan tanto y nos enseñan tanto. Y bueno, pues que estamos encantadas, Esther y yo, de estar aquí. Espero que esto sea el primero de muchos. Y bueno, pues cualquier Muchísimas duda. gracias, muchas gracias, Candela y Esther. Bueno, me gusta la foto que aparece con el coche porque cuando hemos iniciado el taller, como estábamos todos un poco nerviosos con eso de que el enlace era erróneo y no hemos explicado bien las funciones que también hace Esther, ¿no? Que es una digamos que, atención neumológica en domicilio. Creo que eso, bueno, Esther, no sé si quieres comentarlo un poco, pero me parece que introduce primero una novedad muy importante y luego sabemos que los pacientes de ELA siempre había una carencia, ¿no? Que era esa conexión hospital-casa, ¿no? Ese, como siempre ha dicho Emilia Barrón, ¿no? Y siempre decía ella, salen de la consulta y hasta dentro de 3 meses, ¿qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, no sé, Esther, si quieres comentar al hilo de la foto Sí, claro. esa atención en domicilio que al principio no hemos tenido Sí, pues como bien dice Patricia, es un proyecto que empezamos hace ya un añito, que pasa el tiempo muy rápido, pero sí se nos ocurrió precisamente por eso, porque había muchos pacientes que teníamos mucha duda desde la consulta, son pacientes que al final son muy dependientes y cuesta mucho trabajo que ese paciente se traslade al hospital simplemente pues porque le tengamos que cambiar en la máquina un parámetro o que veamos que a lo mejor le hace falta algún cambio en la programación de la máquina, es más difícil, más complicado que ese paciente, con lo dependiente y con lo frágil que es, se traslade al hospital a que nosotras nos traslademos directamente al domicilio. Entonces, un poco en ese sentido, pues se nos ocurrió iniciar este proyecto. Además, nosotros tenemos bastantes pacientes con tráqueo y los pacientes con tráqueo sí que es más complicado todavía el traslado al hospital, con lo cual eran pacientes que se quedaban ahí un poco en el limbo. Es verdad que venían al hospital cada 4 meses para cambiarle la cánula y ya se le hacía toda la valoración de la unidad, pero de 4 meses en 4 meses cambiaba mucho la situación. Entonces, la verdad es que yo creo que tanto para nosotras, para nuestra tranquilidad, como para la de los pacientes, ha sido un proyecto que está yendo muy bien y creo que en general nosotros estamos contentos. Además, la idea es intentar implementar todo lo que podamos hacer en domicilio en estos pacientes, lo que sea para mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los cuidadores. Bueno, Yo yo creo que le creo da mucha seguridad también a ellos. Yo puedo garantizar que los pacientes están muy satisfechos y que el hecho de que se acuda a domicilio, de verdad, os lo agradecen, yo creo que por igual el afectado y el cuidador, porque el Sí, cuidador sabe que ese paciente es frágil y si es un paciente con traqueostomía, que esta tarde estaba con nosotros Jordi Sabaté,
porque lo he visto antes y ha saludado, no sé si lo conocéis, es un afectado de la icónico Contráqueo y un defensor total de la ley ELA que sale en muchos medios de comunicación, así que estaba esta tarde aquí. Yo tengo preguntas que me han trasladado, que son muy habituales en ello. Voy a empezar por la parte de Esther, porque era la parte de infecciones respiratorias. Y un tema que siempre tienen esa controversia los pacientes, ya has comentado, la ingesta adecuada de líquidos mejora, digamos, o evita un poquito más las infecciones respiratorias. Pero ya sabemos las dificultades que tienen muchos pacientes de ELA en beber agua y en otro caso, que a veces los pacientes de la espinal me dicen yo bebo poca agua para no tener que ir al baño. Entonces, tanto unos como otros, por un motivo u otro, beben muy poca agua. Claro, a ver, es importante en el sentido de que esos mocos, esas secreciones que se van acumulando en el bronquio tienen que estar hidratadas, porque es que si no, cuanto más líquidas estén, más facilidad tienen para expulsar esas secreciones. Es como una tubería, yo siempre se lo digo a los pacientes, esto es como una tubería. Cuanto más denso esté el material que hay dentro, más trabajo nos cuesta. Es verdad que tenemos la dificultad, por ejemplo, en pacientes que tienen disfagia y que tienen microaspiraciones o aspiraciones con los líquidos, que no toleran, por ejemplo, beber agua, intentamos suplementar esa hidratación con otras cosas, bien con espesantes, con gelatinas, con otros tipos de líquidos que se puedan tragar mejor, el zumo de melocotón, zumo de tomate, ¿no? Intentamos que esa hidratación suplementarla de alguna otra forma, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que tienen la PEG, pues sí que hacerle la hidratación a través de la PEG. Pero siempre insistimos porque el miedo a beber agua por miedo a atragantarse hace muchas veces que esas secreciones sean más densas todavía. Entonces, como en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, bueno, siempre intentamos, pues, por ejemplo, gelatinas o espesantes. Otra pregunta muy habitual que me hacen los pacientes es y que nosotros apreciamos, un paciente que no tiene buen manejo de la sialorrea, las secreciones al final son incontrolables, es decir, eso debe de, bueno, aquí estamos hablando de la unidad de Virgen del Rocío, la unidad de ELA, bueno, un centro hospitalario que tiene una unidad muy consolidada, pero bueno, el manejo de la sialorrea puede ser de esos síntomas en la ELA complejos y dependiendo del hospital, a veces un especialista incluso u otro, ¿no? El que los trata. En ese sentido, ¿qué podéis decir? Ante todo, ese síntoma debe ser tratado, aunque a veces no tengamos una solución, ¿no? Antes de hablar de secreciones. Claro, muchas veces además es muy difícil, cuando tú hablas con el paciente es muy difícil diferenciar qué parte de los síntomas que te está comentando es de sialorrea o es de secreciones. Muchas veces se mezcla ahí el batiburrillo en la boca, en la orofaringe, y muchas veces no sabemos qué componente es de cada uno. Entonces, bueno, es verdad que en nuestra unidad la sialorrea la trata sobre todo en la parte de rehabilitación, pero en general porque hemos estado preguntando en otros hospitales por tener algunas ideas y tal, es un síntoma que, que nos cuesta mucho trabajo controlar con los medicamentos que tenemos. Entonces intentamos buscar en la medida de lo posible el equilibrio, porque muchas veces ponemos tratamiento y tienen el efecto secundario de boca seca, que también es un síntoma muy desagradable. Entonces intentamos buscar en la medida de lo posible el equilibrio entre quitarle la cialorrea, controlar esas secreciones, pero sin que tengan la boca seca, pero es verdad que es un síntoma que es muy complicado de controlar. No sé si Candela Sí, añadir algo. Patricia, ahí has dado en la clave. La sialorrea yo creo que a día de hoy es nuestro caballo de batalla, o sea, claramente. Creo que en la unidad el resto, bueno, siempre hay cosas nuevas, se te pueden escapar, pero creo que en general el resto de las alteraciones que van apareciendo las controlamos bastante bien, pero es cierto que la sialorrea, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo para indagar, ya no solo, bueno, pues buscando, ¿no?, a nivel científico si hay algo nuevo, contactando con unidades de referencia nacionales o internacionales, o sea que Bosco Méndez, que es el rehabilitador, ha preguntado por protocolos, ha ido a unidades, Esther, que estuvo también en una unidad de Belviste, ¿no? Pues siempre estamos intentando buscar alternativas porque es verdad que a día de hoy
no damos una buena respuesta porque es que no, probablemente porque no la hay. Entonces, bueno, sí tenemos nuestro protocolo, ¿no? de actuación, de más o menos por dónde empezamos, dependiendo del tipo de cialorrea. Si utilizamos pues la trazodona, que es una medicación que, bueno, es antidepresivo pero que nos ayuda. Si utilizamos, en fin, dependiendo, parches de escopolamina, atropina, en fin, tenemos como un batiburrillo de alternativas que podemos ir utilizando, pero he de decir que excepto en pacientes concretos en los que alguna de ellas ha ido bien, ¿vale? Hoy, por ejemplo, he hablado con uno de los pacientes que me ha dicho, lo tengo controlado, y eso cada vez que nos dice que la cianorrea está controlado, nos hace respirar porque realmente es una preocupación que tenemos, porque es difícil que seamos capaces de controlarlo, porque nos quedamos cortos, como dice Esther, o nos pasamos y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, Sí. ojalá en el siguiente taller que hagamos tengamos la solución mágica, porque a día de hoy has dado la clave y no tenemos una respuesta mágica porque no, Es no muy la hay. compleja, es muy compleja. Mm. También otra de las preguntas que a veces nos hacen respecto al tema del seguir comiendo cuando el paciente tiene mucha dificultad y todas las secreciones y esa tos que aparece después de comer. Hicimos un taller en donde se hablaba también de la higiene oral, importante porque si no se quedan esos restos alimenticios, pero el paciente cuando ya está indicada la PEC se realiza el hecho de no comer por boca también mejora las secreciones. ¿Van a mejorar? Es una de las preguntas a veces porque hay gente que bueno, el tema de las secreciones lo tiene aburrido y a veces dice, bueno, ¿eso me va a mejorar o no tiene relación? A ver, hay muchos pacientes que el hecho de tener muchas secreciones es porque se producen microaspiraciones, precisamente por esa dificultad para tragar. Entonces, a nosotros cuando nos dicen después de beber o después de comer tosemos, eso ya es un signo para nosotros decir, ahí está habiendo broncoaspiración, o sea, está viendo parte de esa comida líquido que se está yendo al pulmón. Eso al final genera más secreciones, porque eso la mucosa de la vía aérea genera ahí como una inflamación en contra de esos cuerpos extraños, por así decirlo, que no deben de estar ahí. Con lo cual eso, el que tengamos microaspiraciones y que vayamos y que no traguemos bien, produce más secreciones, lógicamente, sí. Y el hecho de, bueno, todos sabemos, ¿no? Cuando comemos, nuestra boca segrega saliva, porque para ayudarnos a movilizar el bolo y a tragarlo, entonces el hecho de no introducir alimento en la boca, lógicamente hace que esa secreción de saliva se controle. Pero no pasa en todos los pacientes, es decir, muchos pacientes mejoran esas secreciones y mejoran esa salivación, pero es verdad que hay pacientes que, bueno, que no pasa en todos, ¿no? También hay pacientes que al inicio mejoran, pero que bueno, luego ya aparece esa sialorrea que no tiene nada que ver con el meter comida en la cavidad bucal, ¿no? Por esa hipersecreción que bueno, aparece y empieza otra vez a dar la lata. Pues está claro que la parte de la secreción, como ha contado Esther, eso se controla seguro. Ya la parte de la sialorrea, hay pacientes que mejora un poco, hay pacientes que no mejora nada y hay pacientes que mejora mucho, pero que desde luego probablemente algo de impacto sí que tenga y que en general merece la pena si ya hay una indicación por otros muchos motivos, pero también para controlar eso hacerlo, la respuesta es que sí. También nosotros intentamos plantear la PEC de manera precoz dentro de un equilibrio, ¿no? Es decir, lo ideal es que el paciente, porque no es solo el atragantarnos, ¿no? Esas microaspiraciones, también es lo nutridos que estemos. Nuestra musculatura necesita proteínas, necesita una serie de alimentos y es verdad que hay pacientes que todavía pueden comer, pero comen tan despacio, les cuesta tanto trabajo que el momento de la comida les resulta un agobio, entonces cada vez que se acerca la hora de la comida es un estrés porque es que ahora tardo 3 horas para comer un poquito y además se cansan, ¿no? Se cansan de masticar, se cansan y es una obligación. Entonces muchas veces nosotros planteamos la PEG no para eliminar o suprimir la ingesta por boca mientras se pueda y sea segura, sino para dar los nutrientes necesarios, los damos por la PEG y por la boca comemos lo que nos apetece, los caprichos. Estoy en verano, me apetece un salmorejo, me lo como. Me apetecen 3 cucharadas, me lo como, pero no tengo esa obligación y esa forma de forzarme porque cuando llevo 1 hora y media comiendo y estoy cansado, es mucho más fácil que aspire y además no lo disfruto, ¿no? Entonces, ese sería el momento perfecto para poder hacer la PEG, damos los nutrientes por la PEG y el resto que podamos y nos apetezca, ¿no? Los caprichos, por así decirlo,
y el disfrute pues por boca. Vale. El tema respecto al asistente de tos, que también es otro tema muy complejo, pero muchas veces los pacientes leen por el agobio y cuando habéis hablado sobre el momento de usar el asistente de tos, una pregunta que es habitual o empezar de forma muy precoz con el asistente de tos te ayuda a estar muy entrenado o puede ser perjudicial porque tú no uses tu musculatura y te acostumbres al asistente, es decir, en el caso de la ELA no tendría sentido, sería cuanto más precoz mejor. A ver, ese miedo tanto con el asistente y ya lo extiendo a la ventilación, ¿vale? Nos pasa, de hecho a nosotros nos suelen preguntar más, pero lo que diga para una cosa vale para otra por la ventilación, ¿no? Hay a lo mejor pacientes que empiezan a utilizarla por la noche y que luego cuando llegan a la consulta nos dicen que por el día, pues a veces llegar al final de la tarde hasta que se pone la ventilación es complicado, ¿no? Porque ya por la tarde están cansados y se agotan, ¿no? Entonces, muchas veces hay como una reticencia o un miedo a utilizarla. Nosotros siempre decimos que la noche o mientras dormimos es obligatorio, entre comillas, no hay nadie obligatorio, por supuesto, pero que el día tiene que ser a demanda. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he dicho cuando hemos empezado con la fisioterapia es que no se trata de entrenar a los músculos, ¿vale? Se trata de ayudarles para que no se agoten. Entonces, si lo hacemos de una manera precoz, lo que lógicamente dentro de una manera precoz cuando tiene sentido, cuando no tenemos nada de afectación, no tiene sentido tener una ventilación y no tiene sentido tener un tosedor, pero cuando ha llegado ese punto, utilizarlo más no va a hacer que nuestro músculo no tire, sino que es al revés, utilizarlo menos de lo que debemos va a hacer que nuestro diafragma y nuestra musculatura se agote. Entonces, nosotros siempre intentamos insistir en que si después de la ducha, por ejemplo, noto que estoy agotado y necesito recuperarme, pues me siento en mi silla, me pongo mi ventilación, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que necesite, descanso, me recupero, mi diafragma se recupera, movilizo secreciones y luego me la quito, ¿no? Y que no todos los días van a ser iguales, pero que no tengamos miedo a ese uso. Cuando me acatarro, necesito a lo mejor porque estoy más cansado, utilizar más el tosedor, utilizar más la ventilación. Entonces, nunca tiene que haber miedo a eso, porque es al contrario. Si no lo utilizo, estoy forzando la musculatura y se va a agotar. Muy bien. Respecto al tosedor, la formación debería de ser periódica, es decir, ¿nos vale con aquello que nos forman en enero y esa misma formación vale para el resto del desarrollo de tu enfermedad o tenemos que tener una formación periódica porque el paciente cambia? No solo formación, sino los parámetros. Habéis visto que os he puesto una pantallita, no porque vosotros lo tengáis que programar, pero bueno, un poco para que entendáis lo que hacemos, ¿no? Y al igual que la ventilación, hay que chequearla de vez en cuando porque la fuerza que es de la musculatura que tenemos hoy no va a ser la misma que tengamos dentro de 4 meses, o sí, pero a lo mejor no dentro de un año, ¿no? Es decir, todos sabemos que la ELA es una enfermedad progresiva, a veces va más rápido, a veces va más lento, a veces estamos estables un tiempo y de repente damos un bajón, es decir, que cada momento y cada paciente es un mundo, pero eso siempre hay que reevaluarlo. Hay que reevaluar la presión, los parámetros que tenemos, tanto de tosedor como de ventilación, y tenemos que chequear cómo se utiliza, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con los tosedores? Porque con la ventilación todos los pacientes se la traen a la consulta cuando vienen, ¿vale? El problema del tosedor es que hay dispositivos que son más pequeñitos y tú bien sabes que hay unos dispositivos que son muy aparatosos y que, bueno, el paciente lógicamente no lo puede traer a la consulta. Entonces, lo que hacemos normalmente con esos pacientes es preguntarles si la tos es, si cuando lo utilizan sigue siendo efectiva. Eso lo preguntamos siempre que vienen a la consulta. Cuando lo usa, sigue movilizándose secreciones, sigue siendo igual de eficaz. Cuando te dicen que sí, pues probablemente ahí no hay que hacer nada. Pero cuando el paciente te dice, pues es que ya me cuesta un poco más, lo utilizo pero ya no sale tan bien, bueno, eso puede ser porque no estoy hidratado, puede ser por miles de cosas, pero uno de los motivos puede ser porque necesite, digamos, reevaluar esos parámetros. Entonces, en ese sentido, bueno, ya depende de las herramientas que tengamos. O vamos al domicilio, en nuestro caso, desde el año pasado, ¿vale? Que suelen ir pues Esther y Patri. O el paciente, el familiar, a lo mejor si el paciente no puede, pues lo trae, o la empresa de terapias va a su domicilio y ajusta, en fin, ya dependiendo de
De cada paciente, caso, ¿no? situación, lo hacemos. Pero lógicamente la respuesta hay que reevaluarlo. Por supuesto, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo más porque a mí me mandaron muchísimas, pero por dar voz también a algunas de las personas que están en el chat, ¿no? También puedes levantar la mano y Raquel, no sé si hay alguna pregunta que... Sí, hay dos preguntas en el chat que dice, aunque uses otro tipo de aparato, tosedor, etcétera, ¿tienes que utilizar el espirómetro? Espera, perdona, ¿lo puedes repetir? Porque es que estaba viendo que en el chat había gente que había dicho que no escuchaban, pero ya hace un buen rato y No, entonces... lo que no escuchaban era el vídeo, Candela. Cuando Ah, estabas vale, poniendo el genial, vídeo, perfecto. Vale, pues estaban repíteme la pregunta, contestando a eso. perdona. Sí. Dice, aunque uses otro tipo de aparato, un Mm. tosedor o etcétera, ¿tienes que utilizar el espirómetro? No, el espirómetro normalmente tiene sentido utilizarlo en las fases precoces, ¿vale? A ver, lógicamente depende, ¿vale? Nosotros tenemos pacientes que tienen ambú, con el ambú sí suelen solaparse bastante, ¿vale? Es verdad que normalmente cuando necesitas tosedor ya no sueles tener fuerza, digo sueles porque tenemos de todo, pero no sueles tener fuerza para poder hacer el espirómetro, ¿no? Entonces digamos que el espirómetro sobre todo lo ponemos en fases más precoces de afectación de la musculatura y llega un momento en que ya no tiene sentido. A lo mejor hay pacientes concretos que sí pueden realizar las dos cosas y cada uno un poco, aunque se solapa la función, pero bueno, la forma de utilizarse es un poco diferente, pero lo habitual es que no se utilicen los dos a la vez. No sé si Esther... No, no, estoy de acuerdo. Vale. Ujú. Otra también La de otra las pregunta, preguntas, sí. la otra pregunta es que Fuma, la persona que la ha hecho la pregunta, fuma y dice en qué influye en el proceso de la ELA, si se va a encargar la ELA de seguir su proceso o si eso adelantará en los Vale. síntomas que va a tener después. Eso, cuando he explicado la parte de que en la ELA se afecta la parte exterior, ¿vale? He dicho que, bueno, que siempre y cuando el paciente no tuviese otra patología previa, ¿vale? El tabaco afecta no a la parte exterior de la musculatura de inflo y desinflo, el pulmón. El tabaco afecta al globo, al pulmón, ¿vale? Afecta a la tráquea, a los bronquios, puede afectar también a nivel de pulmón, del órgano en sí. Entonces, ayuda más o menos o van a aparecer antes o menos los síntomas, son síntomas independientes. Es verdad que si sabemos que la ELA tiene una afectación de la parte externa de la caja torácica, si a esa afectación o esa posible afectación respiratoria le añadimos otra afectación respiratoria, pues vamos a tener afectados dos partes del pulmón, la parte de dentro de la tubería de los bronquios y de la tráquea y del pulmón y la parte de fuera. Entonces, no se relacionan en el sentido de que no va a evolucionar la parte de la ELA respiratoria ni antes ni después, pero es verdad que es como otro puntito más a una afectación respiratoria. No sé si me explico. Y además hay que tener en cuenta que el tabaco, sobre todo, el problema que tiene en el paciente con ELA es porque el tabaco como tal hace que nuestras glándulas que tenemos en nuestras celulitas segreguen más mocos, ¿vale? Y hemos dicho que uno de los problemas de la ELA es el manejo de esos mocos. Entonces, aunque es independiente, como dice Esther, pero si el tabaco hace que yo tenga más mocos, todos sabemos que normalmente los fumadores tosen y expectoran por las mañanas, ¿vale? No todos, pero muchos. Entonces, si tenemos más mocos y tenemos una tos débil, pues eso lógicamente se va a ver afectado, aunque no va a influir en la ELA como tal, ¿vale? También tengo otras dos preguntas. Una era, hablabais de ser vigilantes con respecto a las infecciones, pero bueno, aquí tenemos pues todo tipo de personas que muchas veces dicen, bueno, ¿y cómo puedo detectar? Muchas veces me dicen los cuidadores, el tema de la infección cuando, bueno, pues mi familiar tose muy a menudo, o sea que eso a mí no me daba ninguna pista de que estaba peor. Eh, y yo no sabía el alcance, ¿no?, de la infección que tenía hasta que llegamos al hospital. ¿Qué síntomas, sin alarmar, ¿no?, pero de cara a los cuidadores que nos oyen, nos pueden estar dando pistas de que estamos con una infección ya complicada o, bueno, que no es un simple catarro? Bueno, bueno, no sé. Síntomas respiratorios,
Bueno, pues eso, el tema de la tos, la coloración, cuando se tiene una tos de forma habitual, la coloración del esputo muchas veces también, si el esputo es blanquito, bueno, pues y tiene una expectoración habitual, pues bueno, nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Pero cuando ese esputo ya cambia de coloración y se pone amarillento o verde o así más oscurito, eso ya nos tiene que hacer chirriar y decir, ahí se puede estar produciendo una infección, ¿vale? Porque hay muchos pacientes que, por ejemplo, la fiebre no suelen debutar con fiebre. Hay otros que si tienen fiebre, oye, pues ya buscaremos el foco, porque si es respiratorio, pues también hay que iniciar el tratamiento de forma precoz. Pero normalmente, eso no sé si a ti se te ocurre alguna otra cosa, Candela. Bueno, el estado general. Quiero decir, todo cuando estamos acatarrados nos encontramos peor, ¿no? Más tontones, más flojos, más cansados. Bueno, pues eso también es importante, ¿no? Si me encuentro diferente, a lo mejor pues eso, tengo dolor de cabeza, aunque no tenga fiebre. Y luego lo más importante es el cambio en el esputo, porque muchas veces podemos tener un cuadro catarral y que sea de vía aérea superior y no pasa nada en el pulmón, ¿no? Entonces, el síntoma clave es verdad que es el aumento de esa expectoración y el cambio de color, como ha dicho usted, pero bueno, lógicamente luego pues un poco el estado general, si me encuentro más cansado, en fin, todo eso no, nos da pistas, ¿no? Entonces, bueno, consultar con tu médico de cabecera para que valore, y bueno, muchas veces a lo mejor, bueno, es que me han valorado, no tenía nada y a los 5 días, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Todo eso lo hemos aprendido con el COVID. Nos hemos encontrado mal, nos hemos hecho un té, nos hemos hecho todo y estábamos normal y luego a los 4 días a lo mejor pues es cuando nos hemos puesto malos, ¿no? Entonces, bueno, todo es un proceso y a lo mejor cuando consultamos al principio no hay nada y a los 3 días aparece algo. Bueno, tiene que ser algo dinámico, ¿no? Pero sí, sobre todo lo que ha dicho Esther, el cambio de color y el aumento de la secreción. En De referencia hecho, a perdón, eso, hay una pregunta en referente a eso, ¿no? En Eso, en hay el alguna, chat. Sí, sí, es que comentan cómo se puede diferenciar el moco normal que sale Ah, por tráqueo y el de una infección. Pues precisamente en el color. En el color y en el olor, que también hacen después una pregunta en cuanto a los olores. En el color, si sale blanquito, transparente, eso no tiene datos de infección. En el momento, muchas veces cuando se hace el fisio por la mañana, si es habitual que de estar toda la noche acumulado el moquillo ahí, sí que salga con una coloración un poquito más oscura. Pero si esa coloración se va aclarando a lo largo del día, nos quedamos tranquilos. Si esa coloración verde, purulenta, así amarillito, se sigue manteniendo, entonces cuando hay que sospechar que haya una infección. En cuanto a los olores, olores malos. Cuando huele el moco, eso se detecta rápido en el olor, porque cuando huele el moco así feo, suele ser también datos de infección. ¿Vale? Es que he aprovechado que he visto la pregunta y digo, pues la contesto. bueno, sí, había otra pregunta un poco más arriba, sí, a que ver. dice, en la fase inicial, ¿existe algún truco o técnica que nos pueda dar para la musculatura supletoria? ¿Alguna posición o algo que exista, como por ejemplo las técnicas que hay para tragar, ¿no? Ante la disfagia. Como para compensar. sí, cuando se notan a veces como que se asfixian, ¿qué posición es la más adecuada para Vale. aliviar esa sensación del paciente que... Sobre todo la postura recta. A ver, tenemos que pensar que nuestro tórax y nuestro abdomen comparten un espacio, ¿vale? Nuestro cuerpo, nuestro tronco es el que es, ¿no? Entonces, el diafragma, como ha dicho Esther, se mueve, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen a lo mejor más barriguita, ¿no? Pues que empuja el diafragma hacia arriba. Si estamos además a lo mejor en el sofá un poco así caídos, esa barriga, digamos, va a apretar nuestro diafragma y el pulmón se va a hacer más chiquitito. Entonces solemos estar más incómodos. Si nos intentamos poner lo más recto posible, dentro de que sabemos que el tono muscular pues es complicado, ¿no? Pero en un sillón quizá que esté más recto o en la silla, mientras más rectos estemos, incluso a veces un poquito hacia adelante, lo habitual es respirar mejor. Cuando peor respiramos es eso, o así muy encogiditos o tumbados, ¿vale? Esos son un poquito las cosas que se me ocurren. No sé si a ti se te Sí, sí. ocurre alguna postura No, más. yo tenía pensado lo mismo. Y luego el uso del inspirómetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el inspirómetro nos ayuda a inflar y a desinflar. Entonces, si en la zona sobre todo del final, distales más pequeñitas, hay alguna secreción, con eso vamos a movilizarlo y entonces el pulmón, que son como muchos globitos chiquititos juntos, si están algunos colapsados, vamos a respirar mejor. Si todos están infladitos, o sea, peor, si están todos infladitos, vamos a respirar mejor, ¿no? Por eso es importante el uso de este tipo
de herramientas desde el principio. Hay una aquí del tosedor que me interesa contestar, que vamos, me interesa porque un poco lo hemos comentado y para aclararle cuando está en modo automático, ¿no? Que dice que llevan tiempo utilizándolo y que siempre terminan, digamos, aspirando el aire, ¿vale? Lo pregunta Gema, bueno, eso es, o sea, pasa con frecuencia porque a veces, bueno, no lo explicamos, o en fin. Aunque estén programados, lo que tenemos que hacer cuando está programado en automático es como si hiciéramos un ciclo más. ¿Vale? Es decir, tú le haces los ciclos que tengas programados, 3 ciclos, 5 ciclos, y le vuelves a dar al botón para que le meta aire y cuando vaya a quitarle el aire le quitas la mascarilla, de tal manera que así terminas el siguiente ciclo a la mitad. ¿Vale? Esa es la forma un poco pues de hacer que entre siempre aire, pero es mucho mejor dejarlo así. A ver, la mayoría de los pacientes, cuando terminamos el tosedor aspirando, no notan nada y no pasa nada, como es tu padre, que bueno, pues está bien, pero es verdad que hay pacientes que sí lo notan, porque al aspirarle el pulmón se colapsa y sí que lo notan, ¿no? Entonces lo ideal es terminar metiendo el aire, probarlo y ya a través de Patricia nos decís. Si os parece, una última pregunta, porque fijamos un poco 1 hora y media. Comentabais que la fisioterapia respiratoria moviliza secreciones. ¿Podríamos decir que previene infecciones o es demasiado? ¿O las Hombre, infecciones? todo lo que sea sacar las secreciones del pulmón, todo lo que sea sacar, evita el que esas secreciones acumuladas ahí, las secreciones acumuladas dentro del pulmón es un caldo de cultivo para los bichos. Entonces, todo lo que sea sacar las secreciones va a evitar que ese acúmulo después se infecte, por lo cual es súper importante. Sí, la fisioterapia respiratoria sí es un talón de Aquiles porque parece ser que agota mucho al paciente. Aquí hay pacientes que lo pueden contar, pero les agota muchísimo. No sé si es que a veces la hacen en un momento inadecuado del día, se fatigan mucho y la verdad es que bueno, nosotros como asociación quisiéramos que muchas veces vieran el papel tan importante, porque la fisioterapia motora parece ser como que la valoran más o le genera más beneficio a corto plazo y la respiratoria nos cuesta. Pero bueno, yo creo que Si nos agota, lo hacemos por partes. Quiero decir, cuando nosotros decimos el inspirómetro, hacemos 5 ciclos, ¿verdad? Bueno, pues si yo hago un ciclo y me he cansado, descanso. Y al rato, cuando pueda, lo vuelvo a hacer. Es decir, no tiene que ser una carrera, ¿vale? Y si por mi, bueno, infraestructura familiar, en fin, todo el día a día nos come, no tenemos tanto tiempo, bueno, pues entonces eso lo tenéis que comentar con vuestro médico para intentar que el tiempo que dediquéis a la fisioterapia esté lo más optimizado posible. Es decir, si yo solo tengo ahora mismo, porque tengo 2 niños, tengo que hacer tal, en fin, todos tenemos nuestras complicaciones o nuestra vida, pues entonces es que yo le puedo dedicar 15 minutos al día y no puedo dedicarle más a día de hoy. Bueno, pues intentar que esa fisioterapia que haga sea la más útil para ese paciente, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, lo ideal es que hagas esto, pero como sé que lo que vas a hacer por tu día a día, porque al final nosotros nos conocemos, la familia, en fin, conoces un poco la situación que tiene el paciente, pues venga, pero tú empieza así y ya veremos, ¿vale? Entonces, bueno, al final se trata de optimizar lo más posible lo que estemos haciendo, pero es imprescindible. Sí. Bueno, pues Hay una sí. pregunta más en el chat, si la queréis ¿Una contestar última? y ya Vale, acabamos, hacemos la ¿no? última, ¿no? Sí, sí. Bueno, pone, el agua de la cascada a veces se nebuliza al tubo del respirador y aunque la cambiamos en ciertos momentos sale por el codo de respirar. ¿Es malo que ese agua entre en la tráquea? A ver, sobre todo, no es que sea malo o bueno, es que el que te entre un chorro de aire a la vía aérea, lógicamente, es una sensación de asfixia y de no seguridad. Entonces, bueno, si eso pasa, muchas veces eso pasa por diferencia de temperatura, perdón, o porque el aparato, ¿vale? Normalmente recomendamos que el dispositivo no esté a la misma altura que el paciente, ¿vale? Que lo normal es que nuestra mesilla muchas veces esté a la altura de nuestra cama, sino que lo pongamos un poquito para abajo, porque si la cascada está más alta o está a la misma altura, es fácil que caiga en el tubo. Si la cascada está más abajo, que el agua vaya hacia arriba, no es imposible, por condensación puede pasar, pero es más complicado. Entonces, si eso está pasando, no sé si es nuestra Mari Carmen, ¿vale? Si eso es así, mañana hablamos.
No lo Si sé. eso está pasando, eso, bueno, pues es algo lógicamente que hay que revisar para intentar optimizarlo. Vale, hoy no hemos hablado, no hemos tocado el tema de la traqueostomía porque no No, tocaba, porque además es un tema complejo, es para muy pocos pacientes, quizás más adelante, ¿no? Si os parece, pues hacemos uno específico sí. porque son poquitos pacientes, pero es verdad que los cuidáis muchísimo y son pacientes complejos. Sí, hoy no lo hemos tocado tampoco el manejo de dispositivos porque nos parecía ya demasiado. Entonces, Sí, encantada si otro día queréis que hagamos un monográfico un poco de la tráqueo. Mm. muy bien. Sí, es nuestra Mari Carmen. Mari Carmen, mañana hablamos. Sí, sí, ahí lo pones, ¿Vale? Maricarmen Rafa. Bueno, pues yo me quedo con una frase vuestra de las medidas preventivas son imprescindibles. Muchas veces esperamos siempre a tener encima la infección para alarmarnos y muchas veces pensamos que en la ELA, bueno, pues no podemos hacer tanto y sí, aunque sea de forma preventiva, sí podemos intentar tener las menos complicaciones posible, ¿no? Aunque sabemos que aparecerán, pero lo más tarde posible. De verdad, daros las gracias porque ha sido un placer escucharos de forma amena, cercana, resolviendo bueno, las dudas que veis en vuestro día a día, porque aquellos neumólogos que estáis en el día a día con pacientes de la senota es una enfermedad muy compleja y sabéis que no hay una solución única para todo. Y de verdad que millones de gracias. Bueno, os están dando las gracias Gracias por a vosotros. escuchar y deciros que aquellas personas que lo sentimos muchísimo, que no han podido entrar porque no han tenido el enlace, mañana mismo estará colgado en nuestro canal de YouTube. Y han preguntado por ahí cuál es nuestro canal de YouTube. En nuestra web de elandalucía.es podéis ver arriba todas nuestras redes sociales y la verdad que merece la pena el canal de YouTube porque podéis ver todos los talleres colgados, ¿eh? Así que de nada, muchísimas gracias a todos, a los asistentes y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a Gracias, vosotros. Patricia. Buenas Gracias, tardes. hasta luego.